Bien, ya se encuentra en el estudio el licenciado Jesús Figueroa Ortega, ex juez, bueno, juez con licencia, actualmente fiscal del estado de Aguascalientes. Es el tercer fiscal, me parece, en este sexenio de Martín Orozco Sandoval. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Primero agradecerle, licenciado, agradecerle que nos haya acompañado. Sabemos de que usted tiene muchísimas responsabilidades, una carga de trabajo impresionante, y el que se haya tomado estos minutos para platicar con nosotros, pero fundamentalmente para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan tener un mayor contexto de lo que está sucediendo. Comenzaré diciendo que el tema de la fiscalía, para que entendamos cómo está esta situación cuando hablamos de la fiscalía, luego pensamos en la inseguridad, en los temas policíacos, pero hay tres esferas o tres ámbitos en nuestro sistema para ver el tema de la justicia, de la inseguridad. Primero es la prevención del delito, que está en manos de las policías, la municipal, la estatal y la federal. Luego viene la procuración de justicia, que le compete a la fiscalía, que es quien investiga, quien integra todas las denuncias que la sociedad presenta cuando se comete un delito, y lo turnan a una tercera esfera que se llama la impartición de justicia, que son los juzgados, es el poder judicial. ¿Estoy bien? Es correcto lo que usted menciona, sí, digamos que son las partes de un sistema, y digo, usted como ingeniero debe tener conocimiento que los componentes de un aparato forman un todo, y en este caso el sistema de justicia se integra con esas tres esferas. Faltaría otro más, que es precisamente la reinserción o el sistema de ejecución de las sanciones que se imponen por parte del Poder Judicial, que de alguna manera también pertenecen al Poder Judicial, porque actualmente ya las ejecuciones de penas antes eran de un órgano administrativo, ahora es de un órgano judicial. Son los famosos jueces que se encargan de dar seguimiento de las penas. Así es. Ahora a estas personas, antes les decíamos reos, ahora se llaman PPL, personas privadas de su libertad. Sí, mientras están en proceso son los PPLs, pero una vez que se dicte una sentencia y esta sentencia causa ejecutoria, son propiamente sentenciados. Son sentenciados, esos son los términos. Así Entonces, es. Para que partamos de una piso, estructura, de una estructura, e ir entendiendo bien, porque luego hay muchos reclamos de la sociedad, y con razón, porque les afectan su patrimonio. Yo siempre he dicho, cuando se hablan de delitos comunes, yo digo, pues no es un delito tan común. Hay otros delitos que dicen corresponden más a la delincuencia organizada y les llaman de alto impacto. Desde mi punto de vista, el delito de alto impacto es cuando me afectan mi patrimonio. Así es. Cuando me roban la batería de mi automóvil, cuando me roban mi pantalla de televisión que estoy pagando a crédito, cuando me roban mi celular. Y le achacamos mucho a la fiscalía esas cifras, sin entender que la fiscalía lo que hace es recibir las denuncias de un apartado, de un elemento, de una estructura que tal vez no alcanzó a vigilar o que no tuvo los elementos suficientes para prevenir la comisión de esos delitos. Es correcto, porque la prevención está antes que la ejecución. Nosotros analizamos una vez que ya se ejecuta ese hecho, y lo refiero como tal, como un hecho, porque la Fiscalía tampoco puede determinar que sean delitos. Quien va a determinar lo que es un delito es el Poder Judicial. El juez. El juez, exacto. Una vez que ya tiene conocimiento de esos hechos y se le aportan los datos de prueba o los medios de prueba para determinar que sí existe un delito. Nosotros analizamos el hecho, pero previo a este hecho que se analiza, hay como usted ya lo mencionó al principio, hay una situación que le corresponde a las policías. En este caso, la prevención y la detención de personas. Pero hay que tener aquí mucho cuidado, ingeniero. El tema es prevención de hechos delictivos, no
prevención de faltas administrativas. O sea, las policías no pueden decir que si detienen a 1,300 personas a la semana están previniendo 1,300 hechos delictivos. La propia ley y la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos distingue lo que es una falta administrativa y lo que es un hecho delictivo. Y el hecho de que se tengan a miles o a cientos de personas por faltas administrativas, eso no se refiere a un hecho delictivo. Ejemplos de faltas administrativas. El estar tomando bebidas alcohólicas en la vía pública, ¿sí? Esto es una falta administrativa que va a sancionar un juez municipal y le va a imponer la sanción que corresponda de acuerdo al mando, de acuerdo al reglamento municipal. Eso no es prevención del delito. Eso no es prevención del delito y nuestras policías se enfocan mucho a eso, ¿sí? Yo no, desde luego, no estoy criticando la labor que realizan los policías, es fundamental la labor de los policías. Y están rebasados, porque no hay suficientes elementos. Pero eso es una prevención de una falta, esto es una situación de orden, de paz pública, pero la prevención del delito va más allá. Va que me roben, por ejemplo. Sí, o sea, si yo tengo conocimiento, porque si alguien conoce las calles, son los policías. Claro. Sí. Están 24 horas los 365 días de un año en las calles y cuidan a la policía, cuidan a las calles y cuidan a los vecinos y esa es la labor, la seguridad, la proximidad social. Pero si vamos a prevenir hechos delictivos, tenemos que ser también inteligentes, no podemos estar deteniendo al borrachito de la esquina cada fin de semana o 3 o 4 días a la semana. Entonces, necesitamos ser más inteligentes, no basta con decir, no, pues ya remití al centro de justicia o ya le puse al Ministerio Público a una persona que no traía nada en relación a un hecho delictivo. Muchas de las detenciones que se realizan no tienen ningún sustento jurídico y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque damos números y damos cifras de situaciones que en la realidad no afectan y sobre todo no están encaminadas a la labor que realiza la Fiscalía. La Fiscalía investiga hechos delictivos y esos hechos delictivos tienen que tener como un sustento en el Código Penal. Nosotros sancionamos las conductas típicas que están en leyes generales y en nuestro Código Penal de Aguascalientes. Sí, y aquí hay una polémica también porque se dice que este nuevo Código Penal ha sido ya muy laxo en el sentido de que privilegiando los derechos pro homine, es decir, los derechos humanos, pues el señor no es siempre inocente hasta que se le demuestre lo contrario y que si tiene más beneficios, dicen, llegan, no fue detenido en flagrancia, se va, no hay el elemento, la materia del robo, se va, y entonces... Bueno, esto es del Código Nacional de Procedimientos, que es un código relativamente nuevo, tiene algunos años funcionando en México, en toda la República Mexicana, por primera vez en materia penal en México, ¿sí? Ahora sí que valga el comentario, pero quizá después de cerca de 500 años tenemos un código que rige en toda la República Mexicana. Está homologado. Así es, o sea, este Código Nacional sirve para los procesos en Mérida y sirve para los procesos en Tijuana. Porque anteriormente tenía cada estado tenía su código de procedimientos penales. Ahora hay un solo código nacional, esto es muy bueno desde mi perspectiva, pero hay que entender, ingeniero, que esto se hace después de una serie de situaciones en donde México tenía un sistema de justicia muy criticado. Bueno, a la fecha se sigue criticando al sistema de justicia. Y bueno, se apuesta por una reforma constitucional que se da en el año 2008 y se apuesta por este sistema acusatorio que también ha recibido muchas críticas, pero también tiene situaciones favorables para la sociedad. Hay muchos principios y hay que entenderlo. México, antes de esta reforma constitucional, ya había pactado con los demás países del orbe, llámesele con organizaciones de Naciones Unidas, organizaciones de Estados americanos, había pactado a través de tratados o de convenciones el reconocimiento a los derechos humanos. Era una deuda que se tenía hacia el Estado mexicano.
Y yo como fiscal estoy consciente que es mucho más complicado trabajar el día de hoy con un sistema acusatorio que como se venía trabajando con un sistema que era propiamente inquisitivo. Porque primero se detenía y luego se investigaba. Después, pero vaya, se detenía por años a las personas, ¿sí? Y luego después se podía llegar incluso a situaciones en donde se les podía decir, ¿sabe qué? Pues es que no había ningún dato de prueba en su contra, no había ninguna prueba, o bien había pruebas inventadas. Entonces, creo que este sistema tiene cosas también positivas. Sí tenemos ya, pero esto es a nivel constitucional, los principios que usted acaba de mencionar, que son la presunción de inocencia. Una persona no puede ser sentenciado por un policía. Una persona no puede ser sentenciado por un ministerio público. Una persona no puede ser sentenciado por un medio de comunicación. La persona tiene que ser sentenciada por un juez después de llevar todo un proceso. De que se integró todos los proceso en donde interviene el policía, en donde interviene el Ministerio Público, en donde se tiene que necesariamente permitir a la persona que se defienda. Esta es una regla básica que no, en muchos casos no se venían presentando y es por eso que hay que tener, ahora estamos a pocos años de que entró este sistema, hay que permitir que se adapte. Yo creo que este sistema acusatorio está a prueba y haremos una evaluación en 15, 20 años para saber si el sistema que se implementó es mejor o peor del anterior que teníamos. Sí, lo que me está diciendo el licenciado Jesús Figueroa, fiscal del estado de Aguascalientes, es que visto desde el ámbito de los derechos humanos es un buen código de procedimientos, pero no tenemos a las policías y a los elementos, a los ministerios públicos todavía preparados lo suficientemente como para poder actuar con la mayor velocidad, con la mayor diligencia que quisiéramos, y por eso hay un reclamo social, es decir, llevan al delincuente y se sale, llevan al delincuente, porque el primer respondiente, como le llaman ahora el policía, pues tal vez no está lo suficientemente capacitado. Sí, hay deficiencias en todos, y yo creo que hay deficiencias en los policías, en los ministerios públicos también. En la policía investigadora. En la policía investigadora y también en los jueces. Y en los jueces. Sí, hay que decirlo con todo respeto. Creo que todos los actores que están en el sistema tienen mucho que mejorar. Evidentemente, si algo se construye mal desde el principio, que es la labor del primer respondiente, pues las cosas no van a salir mal. Si usted se va a poner a preparar un pastel, pero no le ponen los ingredientes adecuados desde el principio, pues el pastel no va a saber a pastel o no va a salir como un pastel. Entonces, sí es fundamental la participación de todos. Hay muchos factores, ¿verdad? Y a veces lo que hace el policía que primero conoce el hecho no es lo mejor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un policía que llega al lugar del hecho? Primero, resguardar la zona, ¿sí? No permitir que se contamine, no tocar ningún objeto, respetar la cadena de custodia de todos los objetos, indicios, hallazgos que se encuentran en el lugar y que posteriormente a través de un método científico se va a llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, este sistema ahora está enfocado en la prueba científica, en la prueba en donde se determina que una persona estuvo en un lugar no por una confesión, sino por hallazgos e indicios científicos como son todos los objetos que se pueden encontrar y que me permiten a mí decir, aquí este cigarro tiene el ADN de X persona. Sí, pero que también, si me lo permite, licenciado Jesús Figueroa, para ir al corte, también está la crítica de que muchas de esas personas responsables de ese trabajo de investigación o de peritaje son los mismos que existían en el pasado sistema y que no han sido, dicen algunos abogados litigantes, dice, no les han cambiado el chip y a pesar de que tienen que trabajar con las nuevas técnicas, vienen trabajando mentalmente con las pasadas. Es correcto, hay muchos elementos que no se han cambiado el chip en el término que usted expresa, pero además es una situación que tenemos que mejorar. Hay carencia de policías en Aguascalientes, sí. Hay carencia de policías en Guanajuato y en Querétaro y en donde quiera. No tenemos policías, no tenemos incluso jóvenes que se interesan por ser policías y eso es preocupante.
A mí me gustaría tener una policía más joven que la que tengo. A mí me gustaría que la policía municipal fuera más activa, fuera más prepositiva en esta situación. Y creo que esto es un problema no solamente de Aguascalientes, sino de todo México, en donde nuestros policías son del viejo sistema porque no hay. Porque no hay policías y porque también la misma sociedad hemos sido, se ha autodenigrado y hemos denigrado a nuestras policías. Aquel nivel aspiracional de llegar a ser policía, bomberos, carter, se ha acabado, se han agotado. Los policías ya los niños ya no piensan en ser policías, pero ahora quieren ser narcos, que es lo peor. Permítame hacer una pausa, licenciado Jesús Figueroa, fiscal del estado de Aguascalientes, porque yo quisiera entrar en un tema muy álgido, muy polémico, que ha generado en la sociedad muchas dudas. La muerte, el suicidio del comandante Rojo. Si usted me dirá qué tanto se puede hablar de este tema, pero es un tema que sí sigue siendo polémico, que sigue habiendo muchas preguntas. Y les recuerdo que está en el estudio el licenciado Jesús Figueroa Ortega, actualmente es fiscal del estado de Aguascalientes. Nada más permítame hacerle una invitación este viernes a las 11 de la mañana en Memorias de Rudy, que se puede escuchar o ver a través de ANC Radio. Van a tener un enlace hasta Colombia con el grupo Capitán Rocksteady y la tripulación. Es este viernes, el programa de Memorias de Rudy se transmite lunes, miércoles y viernes de las 11 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes, 11 de la mañana por ANC Radio. Y los viernes es viernes de banda. Ha tenido un exitazo, de verdad, créeme lo que ha tenido un exitazo el programa. Gente de diferentes partes de Sudamérica, de México, la Ciudad de México, de Guadalajara, de muchas partes están muy al pendiente y van a tener un enlace con esta banda de el Capitán Rocksteady este viernes con Rudy. Licenciado Jesús Figueroa Ortega, usted me dice hasta dónde se puede hablar, porque yo entiendo que hay investigaciones y las investigaciones no se pueden andar ventilando porque es parte de la secrecía con la que se trabaja. Pero en diciembre del año pasado aconteció un hecho que todavía no se esclarece. Una camioneta presuntamente de la ministerial, de esas famosas que les dicen los delincuentes las palomas, ya las tienen identificadas como las palomas, de las Titán Blanco, en la colonia Fátima, le avienta la camioneta, atropella a un muchacho que va en una bicicleta, que ahora dicen que se trata de un pepenador, lo tumban, lo golpean en el piso y luego se lo suben a la camioneta y se desaparece. 2 personas vestidas con indumentaria tipo cholo, que no es denostativo, pero que así se visten, sudaderas, bermudas, etcétera. Luego se sabe que es detenido el comandante Rojo, la conclave Rojo, pero el comandante se llama, se me fue el nombre de... Jaime Tejada. Jaime Tejada Ponce es detenido y es detenido a través de una investigación que su fiscalía realiza. Es correcto. Que me parece, debo decir y lo digo públicamente, un acto muy valiente y muy responsable de su parte, porque es en contra de uno de sus propios elementos. Y esto habla de que hay el deseo, el ánimo de que la justicia se aplique pareja para todos. Pero nos quedan muchas dudas. Se detiene a este elemento, se lleva detenido por el tipo de delito, porque señaló usted en una conferencia de prensa, es un delito de desaparición forzada porque se trata de un elemento de la policía. Se lleva al juzgado 8 días después de que es detenido, lo regresan al juzgado de oralidad para que le sea, el término es que ahí le dictaminan auto de vinculación a proceso, lo regresan a las instalaciones del Cerezo de la salida a Calvillo y el señor se suicida. Y dicen presuntamente se suicida. ¿Qué nos puede platicar de todo esto? Porque
primero, me queda la primer duda. ¿Por qué se actuó con tanta celeridad? En un mes se investigó, se integró y se... ¿Por qué se actuó con tanta celeridad? Hay asuntos en donde actuamos en 48 horas, porque el plazo constitucional para llevar a una persona ante un juez es de 48 horas. Una vez que la policía municipal, estatal o de investigación detiene a una persona y nosotros consideramos que hay flagrancia, tenemos 48 horas. En este caso que usted plantea, no teníamos una flagrancia de alguna persona, teníamos la denuncia de un particular y teníamos cierta información. Pudiéramos pensar que es rápido, no se me hace necesariamente que sea una situación rápida, se actuó dentro de los plazos legales, pudiéramos haber alargado esta investigación, sin embargo, en un mes fue suficiente para incorporar datos que nos llevaban a presumir, sí, porque hay que decirlo con claridad, no hay sentencia de por medio para suponer que el comandante Rojo haya sido sentenciado por eso. No, porque se inició el proceso. Sí, se inició el proceso, por eso le digo que un mes es relativo, puede ser rápido, puede ser lento, según se vea. Le digo, le hablo de casos en donde la Constitución nos fija 48 horas y en 48 horas tenemos que voltear el mundo para poder llevar ante el juez con todos los datos de prueba. Aquí fue un mes, yo no siento que haya sido una investigación que se aceleró o que solamente tuvimos, digamos, datos de prueba suficientes en un mes. ¿Y qué fueron los datos de prueba suficientes? Bueno, teníamos información que se incorporó desde luego en la carpeta para presumir que una de las personas que participa en la privación de la libertad de esta persona, a quien se ubica como el pepenador, era el comandante Rojo. Por eso fue que se pide a un juez de control la orden de aprehensión y por eso fue que se lleva ante el juez a este comandante. Y yo quiero resaltar esta situación. Nosotros como Fiscalía tenemos el compromiso, yo como fiscal tengo el compromiso de que ningún hecho quede impune y incluye desde luego a los hechos que se puedan cometer por parte de elementos de la policía. Ahorita actualmente tengo procesados a varios policías municipales, a varios policías estatales. Y en este caso, bueno, teníamos la posibilidad de procesar a un policía ministerial y no nos íbamos a detener. Creo que el día en que la Fiscalía otorgue impunidad, otorgue inmunidad a los elementos de la propia Fiscalía, estamos violentando todo el sistema jurídico. Y estaría, en su caso, licenciado Jesús Figueroa, estaría también marcando su propia trayectoria, sí, que es una trayectoria limpia, que es una trayectoria de reconocimiento, se lo digo porque lo conozco y además porque abogados con los que he charlado dicen, es un hombre que es justo, es correcto, es un hombre académico, es un hombre que le gusta transitar siempre por la imparcialidad y pone en juego su propio prestigio. Bueno, eso no lo analicé, yo creo que yo estudié Derecho pensando y creyendo en el derecho, y creo que esta es una situación que la vida me presentó, y desde luego yo tenía que asumir qué tenía que hacer, y actué como hubiera actuado si estuviera del lado de la justicia, como en el papel de juez que desempeñé por muchos años, y creo que este caso no iba a ser la excepción para poder actuar conforme a las leyes y a los lineamientos que mi vida y que la ley establece. Yo vi elementos de prueba, datos de prueba en contra de esta persona, se solicitó la orden de aprehensión, se cumplimentó. Ahora, y esta no es una decisión mía, yo tenía el riesgo de que un juez me dijera, no hay datos de prueba en contra de esta persona y que me negara, como hay en muchos casos en que los jueces niegan las órdenes de aprehensión. O sea, no fue una decisión exclusivamente mía,
el decir vamos a procesar a este señor, sino que fue un juez quien se dio cuenta que existían datos de prueba para llevar a proceso a esta persona. Se cumplimentó la orden de aprehensión, se llevó ante el juez dentro de la primera audiencia, que es la audiencia denominada audiencia inicial. La defensa del comandante Rojo pide la ampliación para que sea en un plazo de 144 horas, como la Constitución lo permite, que se resuelva su situación jurídica, y es por eso que pasan 5 o 6 días en donde él permanece en prisión, y es hasta el domingo que se resuelve la situación jurídica, que la juez que conoce del caso dicta un auto de vinculación y fija un plazo para la investigación complementaria. Hay que también considerar el hecho de que el comandante Rojo su defensa tuvo posibilidad en ese ínter de poder demostrar que él era inocente, que él no tenía participación. Sin embargo, pues bueno, a juicio de la juez que resolvió este caso, había elementos para llevar a cabo el proceso. Lo que después ocurre, pues bueno, es una situación que también nosotros tomamos en consideración, y lo único que sí le puedo decir es de que de manera clara, de acuerdo a los estudios científicos que se hizo por parte de la Dirección de Investigación Pericial, no nos generó ninguna duda de que haya sido un suicidio. El doctor Jorge Sosa, que es el director de investigación, yo le encargué personalmente que él se enfocara a este estudio de la necropsia, y se determinó perfectamente que fue un suicidio. No había ninguna lesión en el cuerpo del comandante, no hubo golpes, ninguna lesión interna, no había ningún acto que nos llevara a presumir que alguien lo haya forzado para que se privara de esta manera de la vida. Él tomó esa decisión por una situación muy personal, como todas las personas que toman esa decisión son muy complejas, sin duda el querer autoprivarse de la vida, pues es una situación de mucho pensar, creo yo, pero pues bueno, fue muy lamentable, independientemente del estado jurídico que él tenía en ese momento, que estaba siendo apenas vinculado a proceso y se iba a iniciar. Bueno, se presenta por algunas circunstancias del lugar en donde se encontraba, se presenta este suceso lamentable, y que bueno, insisto, yo me enfoqué posteriormente a determinar que no haya sido inducido, que no haya sido ayudado. ¿Ustedes iniciaron alguna investigación con relación a al suicidio? Sí, suicidio? En todos los casos se inician investigaciones. Sí. Cada uno de los suicidios, y este no fue la excepción, se inició, se documentó todo el tema. Y no hay ningún indicio. El dictamen de necropsia, que pues no es público, pero nos lleva a concluir la mecánica que él utilizó, utilizando desde luego un elemento externo a su cuerpo, y con cierto conocimiento el comandante, pues bueno, se priva de la vida. ¿Qué sucede con la camioneta? ¿De quién es la camioneta? ¿Es de la Fiscalía? Bueno, nosotros presumimos que es de la Fiscalía, porque una de las situaciones que pudimos acreditar ante el juez en esta carpeta fue que, primero, él se desempeñaba como servidor público. Cuando el hecho ocurre, él se desempeñaba como servidor público. Cuando el hecho ocurre, él estaba en funciones. ¿Era su camioneta de cargo? No era su camioneta. No era su camioneta de cargo. Él tenía a su cargo un vehículo diferente. Esta camioneta nosotros presumimos que pudo haber sido de algún otro elemento, no sabemos de quién. Según ha trascendido, es la camioneta que utilizaba o que tenía asignada Francisco Daniel Guerrero Briones, que era el... No tengo elementos para concluir eso, ni puedo yo decir que Francisco tuviera una camioneta de ese tipo. Lo único que sí le puedo yo decir es que esa camioneta no estaba a cargo de él, que él estaba en funciones, que él era servidor público, que era en horario de funciones, y que no había ningún mandamiento. Esto es fundamental. No había mandamiento. No había ningún mandamiento de algún ministerio público, de algún juez o de alguna persona que le haya ordenado
que detuviera a la persona que se encuentra actualmente desaparecida. Por lo tanto, sí se se daban los elementos para poder considerar que estaba actuando de manera irregular, de manera ilegal, y es por eso que con su calidad específica de servidor público y de elemento de una corporación policíaca se presenta el tipo penal de desaparición forzada. ¿Qué sucede con el acompañante? ¿Quién de los dos elementos es el comandante Rojo, presumiblemente? ¿El que maneja? El que manejaba la camioneta. Okay. Consideramos que él era, de acuerdo, insisto, a los datos de prueba que están en la carpeta de investigación. Esta es una información que de alguna manera es pública y por eso es que la puedo yo expresar en este programa. Sin embargo, el acompañante no lo pudimos identificar, no tenemos, a diferencia del caso del comandante Rojo, no tenemos elementos para presumir quién era la otra persona. Desde luego, esta es una situación que está abierta, no quiere decir que esté cerrada esta investigación por lo que se refiere al copartícipe en esta privación de la libertad de esta persona que circulaba en una bicicleta y bueno, eso es algo que desde luego se tiene que seguir investigando. Esta es una decisión que se toma por parte de la Fiscalía porque si no se hacía esto, estaríamos nosotros permitiendo un acto en contra de las leyes. Señor fiscal, también trascendió que la averiguación ya no la tienen ustedes. Esta averiguación sobre los hechos del... Sí, esta es una situación que a nosotros ya no nos corresponde analizar. Esta es una situación que yo no quisiera expresar ningún comentario, porque en todo caso habrá que cuestionar al Poder Judicial o a la juez del caso, porque hay que recordar que este asunto, pues precisamente como ya lo hemos platicado en este programa, ya estaba en manos del Poder Judicial. Nosotros como Fiscalía, nosotros lo que tendríamos que manifestar es que está en manos ya del Poder Judicial. Licenciado, perdón que lo interrumpa, yo tuve conocimiento de que vinieron personal de la PGR de la Ciudad de México, bueno, ahora Fiscalía General de la República, ¿sí? Fiscalía General de la República, así es. Vinieron a la ciudad de Aguascalientes y a correr, abrir carpetas de investigación y también a investigar sobre estos acontecimientos. Es algo que no puedo yo ni confirmar ni negar, es una situación ajena a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes y como consecuencia de ello pues yo no le puedo informar en particulares. De acuerdo, me permite hacer una pausa porque hay otro tema también muy polémico, la famosa recomendación número 17 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde pues se entrelazan y se entremezclan ahí su nombre, no dice su nombre, pero señala como el juez quinto, que en ese momento usted fungía como juez, y que por ejemplo el día de hoy un periódico señala que, por ejemplo, usted le pedía al entonces procurador, porque entonces era procurador Felipe Muñoz, que le pedía que omitiera o que se hiciera omiso en algunos aspectos. Eso es lo que señala este periódico. Pero permíteme hacer una pausa. Bueno, también lo cierto es que se fue el comandante, se fue o lo fueron, el comandante René Carrillo y los Omares también. O sea, el grupo que estaba en ese momento, cuando el comandante Rojo secuestra o levanta, no sé cuál es el término jurídico, bueno, es desaparición, ¿verdad? Sí, es propiamente priva de la libertad. Sí, ¿me puedo continuar? Ok, me continúo y no hacemos pausa mejor para no salirnos del tema. Estos señores, se va René Carrillo Durán, el que era el comisario de la policía, ¿se va o le piden ustedes que se vaya? Bueno, yo tengo una plática con él y se acuerda que era conveniente que se separara de su cargo por todo el tema que se había venido presentando y bueno, se invita al actual comisario y evidentemente pues el nuevo comisario
como en todos los momentos en donde alguien llega a una institución. Juan Muro Díaz, el nuevo comandante. Así es, el nuevo comisario. Comisario, perdón. Llega con su equipo y es necesario, derivado de ese agrupamiento, pues que salgan personas que para los intereses del comisario y de la fiscalía no era conveniente que estuvieran ahí. Salen varias personas y llega el nuevo comisario con su gente. ¿René Carrillo está siendo investigado? Yo no tengo ninguna investigación. Ustedes en contra. no. Sí, Ustedes yo no tengo ninguna investigación en contra de René Carrillo. Excepto la investigación que se inició con el comandante Rojo, no hay elementos de la ministerial que estén siendo investigados en Me quisiera reservar esa parte. Correcto. Lo único que le puedo yo decir es que yo no tengo ninguna investigación en contra de René Carrillo. De acuerdo. Señor fiscal, si está de acuerdo, igual me dice usted si quiere, si puede y hasta dónde es conveniente que haga sus comentarios. La recomendación número 17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha habido mucha polémica, de hecho el día hoy, por ejemplo, el periódico La Jornada publica una conferencia que ayer se organizó Felipe Hinojo, el hermano de la persona que está sentenciada ya, ¿verdad? Y que incluso la Corte, un expediente que se fue hasta la Corte y la ministra ponente, Margarita Beatriz Luna Ramos, hizo una descripción perfecta de las atrocidades que se cometieron. Sin embargo, ahora achacan, y eso yo ni entro a la defensa, ni simple y sencillamente reproduzco lo que se dice, están acusando directamente al exprocurador Felipe Muñoz Vázquez de ser el que torturaba, pero también el día de hoy en uno de los periódicos que circulan a nivel local, señalan, dicen que el entonces procurador le solicitaba a usted que fuera omiso en algunos aspectos, que fue agredido usted inclusive por el entonces procurador. ¿Qué hay de cierto en esto? Es una vil mentira, a mí nunca me agredió el procurador en ese entonces, el procurador Felipe Muñoz, a mí nunca me agredió, es una vil mentira, a mí nunca me omitió. Creo que todos los que están en el medio jurídico, los abogados, los funcionarios, los servidores públicos del Poder Judicial, pueden dar testimonio de esto. No lo quiero yo decir, yo solamente le puedo indicar que yo como juez quinto llevé a cabo todos los actos y diligencias que me fueron asignando. Hay una forma de asignar los asuntos y cada uno de los asuntos que yo conocí y que además, ahí están los expedientes. Los expedientes permiten, una vez que uno le da lectura, el saber cuál era el actuar de cada uno de los funcionarios. Y en este caso, de mí como juez quinto penal, nunca fui agredido por él, nunca me pidió él que omitiera yo algo, ni nunca yo le pedí a él que omitiera algo, y es una mentira que él me haya agredido. Lo único que sí le puedo yo decir es que conocí de casos que en donde se denunciaba la tortura, nosotros dábamos vista precisamente al Ministerio Público, tanto de la Federación como al Ministerio Público del Fuero Común, y era una situación que si la persona nos denunciaba un acto de tortura, nosotros dábamos la vista porque era la forma en que se tenía que investigar, y actualmente en relación a la recomendación que usted menciona, bueno, es la Comisión Nacional que hace esta recomendación. Nosotros estamos precisamente en proceso de ir cumpliendo con los temas correspondientes a las recomendaciones. Ya dimos una parte de la recomendación, que es precisamente el llevar a cabo un registro de víctimas, que es el llevar a cabo cursos, que es iniciar con las carpetas de esta situación, y que para esto último estamos esperando la denuncia que presenta la Comisión Nacional. Nosotros estamos en la mejor disposición de que se inicien las investigaciones, y quisiera aclarar una situación. Sí. Una recomendación no equivale a una sentencia.
una recomendación, y como todos los que están aquí involucrados, los familiares y las víctimas que se mencionan en esta recomendación lo saben, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que está indicando es que se investiguen estos hechos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer una vez que se presente la denuncia de parte de la Comisión Nacional. ¿No se ha presentado? No, la denuncia de la Comisión Nacional no se ha presentado. Se emitió una recomendación exclusivamente. Exactamente, es una recomendación para que se investigue. Y por otro lado, hemos recibido ya denuncias de algunas personas que no están incluidas como víctimas en la recomendación, y se han iniciado las carpetas correspondientes y se han iniciado los protocolos necesarios para llevar a cabo la investigación correspondiente en contra de quien resulte responsable. Resulta lógico desde su punto de vista como juzgador que ha sido y ahora como fiscal, que personas que fueron presuntamente torturadas, y que no lo pongo yo en tela de juicio si sucedió o no, pero que fueron torturadas en el año del 2011, en el 2019 estén iniciando denuncias y quejas en contra de esos actos? Bueno, no, si aplicamos una lógica temporal, pudiéramos pensar que no es correcto. Aquí hay que ver cuáles son los factores que influyen para eso, ¿no? Hay que entender también, hay personas que se pueden sentir atemorizadas con ciertas limitaciones para poder hacer una denuncia. Hay que ponernos un poco en los zapatos de estas personas para poder entender qué fue lo que ocurrió, el por qué se tardaron tanto en denunciar. Pero, insisto, es una denuncia y no toda denuncia equivale a una sentencia. Nosotros estamos llevando a cabo la recopilación de denuncias que formulen las víctimas, pero esto no quiere decir que sea equivalente a sentenciar a una persona o a las personas que ahí se mencionan. En este tema de la recomendación 17, tengo dos preguntas. Una de ellas es, en el caso específico del juez Figueroa, juez quinto y ahora fiscal, ¿está usted imposibilitado o es factible que pueda conocer del caso? Toda vez que se señala, digo, no lo señalan como responsable. Lo que dicen es que en esas recomendaciones es que usted conoció, otorgó, por ejemplo, una orden de arraigo o dictó el auto de formal prisión. Mi pregunta es si usted tuvo conocimiento de esos hechos, de esas víctimas que efectivamente fueron torturados. Sí, aquí no hay que perder de vista, ingeniero, una situación. Lo que se tiene que investigar no es lo que ocurrió en esos expedientes, porque si fuera así, sí estaría yo impedido en el sentido de que yo ya fui juez en esos procesos y ahora soy fiscal. Pero aquí lo que se está investigando son actos de tortura, ¿sí? Entonces, como tal, hay que investigar si hubo tortura en el momento en que las víctimas refieren que esos hechos se presentaron. Pero siendo usted juez, por ejemplo, no tuvo conocimiento de que, o tuvo o no tuvo conocimiento de que hubieran sido torturados. Como le repito, nunca se quejaron ellos, nunca. Sí, se hacían referencia a situaciones de que habían sido torturados y en su momento se les dio vista a las fiscalías, bueno, a la entonces Procuraduría del Estado y a la Procuraduría General de la República. Pero no encontraron elementos en ese momento. Bueno, al menos habrá que cuestionar a los funcionarios de ese momento cuando se les notificaba. Yo como juez tenía conocimiento de que una persona decía, me fui torturado, y le dábamos vista tanto a la Procuraduría General de la República como a la Procuraduría de ese momento. Entonces, ese es el acto en sí, la tortura. Y por ese motivo es que yo no estoy impedido. Yo conocí de muchos procesos como los 6 jueces que en ese momento estábamos y no tengo ningún impedimento legal para ahora desempeñar mi papel de fiscal. Ahora, otro punto que quiero yo aquí mencionar. Sí. Muchos procesos de los que están señalados, los procesos en donde las víctimas refieren que hubo tortura y que son mencionados en la recomendación, pasaron por muchas instancias. Eso ¿sí? es importante. Pasaron por muchas instancias y
no quiere decir que todas las instancias, como son segunda instancia, los magistrados que revisan las sentencias, tribunales colegiados, jueces de distrito, e incluso en algún caso los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia, como en el caso de Javier Hinojo, estén impedidos para conocer de este tipo de hechos, ¿sí? Entonces, aquí lo que se señala es, la Comisión Nacional es muy clara y dice, estos son los autores responsables, estas son las víctimas, y las autoridades que están mencionadas en los procesos son esas autoridades que participaron en los procesos penales con las reglas que en ese momento estaban vigentes, porque hay que también mencionar que son reglas que actualmente ya no están para los procesos actuales. como por ejemplo el arraigo. Como por ejemplo el arraigo, que existe solamente para ciertos hechos delictivos. La Constitución te dice, para delincuencia organizada, adelante los arraigos. Estos casos no eran de delincuencia organizada. El Código Procesal de Aguascalientes tenía la figura del arraigo y era una situación vigente. De hecho, precisamente el asunto que va a dar a la Suprema Corte de Justicia es porque declaran inconstitucional el arraigo. Y después de esa resolución se dejó de aplicar el arraigo en Aguascalientes para todos los hechos delictivos que no fueran de delincuencia organizada. Sí, pero el arraigo no tiene que ver con la tortura. Que es completamente diferente. Es una mecánica que se utilizaba en un procedimiento. Sí, podríamos llegar incluso al extremo de decir, toda la Suprema Corte de Justicia estaría impedida para conocer de estos casos. Si se llegara a presentar un caso en donde la Corte tendría que conocer, ¿estaría impedida la Corte? Porque ya se pronunció en relación a un arraigo. No es así, las cosas no funcionan de esta manera, porque cuando la ley de manera particular te dice en los casos en que las autoridades se tienen que excusar, que tienen que dejar de conocer. Y en el caso mío, yo como fiscal no estoy impedido para conocer de esta investigación. Es un tema más, yo sé que usted no lo puede decir, pero desde mi punto de vista me parece que es un tema más político que un tema de impartición de justicia. Bueno, yo lo veo desde la perspectiva que es un asunto que la comisión me recomienda investigue y así lo estoy viendo. Hay que ser muy cuidadosos, siempre trato de ser responsable de las palabras que expreso ante un medio de comunicación más, pero yo aquí lo que veo es una recomendación, así fríamente, objetivamente, es una recomendación que emite la Comisión Nacional y que vamos a investigar. De acuerdo. Y no hay fecha para que se desarrolle esta investigación. De hecho, insisto, actualmente no he recibido la denuncia. Mientras no haya denuncia no va a haber. Tenemos las denuncias de las demás personas que han venido a denunciarnos hechos de tortura de aquel tiempo y hemos estado recibiendo, pero vamos a tener que analizar incluso el tema de las prescripciones. Señor fiscal, le puedo hacer una pregunta porque también se ha comentado en los medios de comunicación, en la famosa Círculo Rojo, en la comentocracia. Se dice que usted en este año, tal vez el próximo, se va de la fiscalía. Fíjese que desde que llegué hace un año y días, me tienen despidiendo, ¿no? La verdad es de que no le puedo yo decir hasta qué día voy a estar yo aquí en fiscalía. ¿Por qué no le puedo yo decir? Porque desgraciadamente el papel del fiscal es un papel muy cuestionado. Es un cargo que está todos los días en el medio de seguridad y en ocasiones en el medio político y es muy desgastante, ¿sí? La ley también prevé los casos en donde yo anticipadamente me tengo que ir. Mi nombramiento es hasta el día 28 de febrero del año 2024. Mi nombramiento es por 6 años. ¿28? De febrero del 2024. Ese es mi nombramiento. Hay formas, desde luego, que de manera anticipada a esa fecha yo pudiera retirarme. Yo lo único que le puedo decir en este momento es que desde que tenía días, sí, ahorita ya tengo 1 año y días, pero desde que tenía días me decían que yo iba por determinado tiempo. ¿Y el ánimo del fiscal?
de llegar al 2024? Hay días en que quisiéramos irnos hasta el 34 y hay Perfecto. días en que quisiera presentar mi renuncia. Desde luego, esto depende mucho de la dinámica de trabajo que se va dando. Para mí es de gran satisfacción el detener a personas que sé que participaron en hechos delictivos, el mandar investigaciones y que se tengan éxitos, el detener a personas que tenían muchos años con órdenes de aprehensión, que tenían cambios de identidad, que paseaban libremente en otros estados de la República. Para mí eso es de gran satisfacción, el llevar a proceso a las personas y que los jueces conozcan de los asuntos y que si existe responsabilidad penal se les sancione. Una vez que tienes esas satisfacciones, pues te gusta tu trabajo. En el caso particular hablo de mí, me gusta lo que estoy haciendo y me gusta sobre todo porque es un medio en donde te encuentras a muchas personas que no piensan como tú. Y tú como fiscal tienes la posibilidad de imponer tu forma de trabajo en esas dependencias o en esas corporaciones, y hay mucho reto, ¿no? Hay mucho reto porque hay muchas personas, como ya usted lo mencionaba, que no se cambian el chip, pero no solamente en el tema de trabajo, sino en el tema de actuar con las personas, de no atender a las personas, vamos, tantas irregularidades que podemos detectar en un servidor público. Y el que tú imprimas un sello personal y que tú dejes una huella en una institución es de las cosas más satisfactorias que tú te puedes encontrar. El servicio público nos exige mucho compromiso, mucho dar, y creo que es algo que he tratado de dar tanto como en el Poder Judicial como ahorita en Fiscalía. No sé si vaya a terminar o no mi periodo, pero como no sé si voy a amanecer mañana. Pues sí, porque ni siquiera la vida la tenemos. Usted conoce a la diosa de la justicia, de la mitología, claro. ¿qué es? Griega, de la mitología griega. Este es un detalle, muchas gracias, señor muchas gracias, fiscal, que le estamos entregando. Es la diosa de la justicia. Y me gusta, le voy a decir por dos conceptos. Uno, por lo que representa, desde luego. Y al anverso es una moneda de 5 pesos. Si lo ve por atrás es la moneda de 5 pesos, de las monedas que ya están en desuso. Sí. Por sí se alcanzan a ver los detalles. Es el reverso. Y en el anverso le pedimos al artista David que la puliera, la puliera. Es un pequeño detalle, pero muchas que es muy simbólico. ¿Quieren verlo a la cámara? Está bonita. Sí, cómo no. Este artista se ubica los de jueves a domingo en el Jardín del Encino. El otro día hicimos un reportaje de él. Tengo muchas fiscal, se me quedaron muchos temas. ¿Recuerda del asesinato del abogado Gerardo Romo? Sí. ¿Qué pasó con él? Tenemos a una persona cerca de llegar a la audiencia de juicio. Y cerca porque hubo una suspensión ahí para que no se pudiera llegar a la audiencia de juicio. La persona, desde que se le detuvo el día del homicidio hasta el día de hoy, ha permanecido en prisión. ¿Es el policía o expolicía? Expolicía. Está, insisto, cerca de la audiencia de juicio para poder determinar su participación. Tenemos información de los copartícipes, que es algo que, bueno, no puedo mencionar mucho exactamente, pero tenemos posibilidades de llegar a ellos, jurídicamente hablando. Yo confío en que este es uno de los hechos que, igual ahorita hablamos de los plazos, que puede ser que nos extendamos poquito más por la complejidad y por las identidades, pero que sí hay futuro para este tipo de investigación. Perfecto, hay muchos temas más. Ojalá y en próxima ocasión, licenciado con mucho Jesús gusto, Figueroa, ingeniero, nos con pueda mucho gusto acompañar. Le agradezco que nos haya acompañado. Es usted muy gentil con su tiempo. Gracias, ingeniero. Y sobre todo que se puedan comentar, que se puedan socializar, dicen, con la ciudadanía, algunos temas que luego son un poco delicados.